Pero la buena noticia del día es la presentación de esta guía, algo imprescindible que deberíamos tener todos, el camino del acompañamiento oncológico. Una guía práctica totalmente. Saber cómo acompañar es muy importante. Así que gracias y os invitamos a comprarla. Estamos encantados de presentar esta guía, es la primera guía que se publica sobre acompañamiento oncológico, porque bueno, todos, directa o indirectamente, tenemos relación con el cáncer y es muy importante saber cómo acompañar, tener herramientas para poder acompañar, como decimos, estar ahí importa, pero saber cómo también. Así que estamos muy contentas, además ha venido muchísima gente. Estamos muy agradecidas y sobre todo que vemos la motivación que hay para acompañar de una manera positiva, de una manera proactiva a pacientes y familiares. Es muy importante no recordar el autocuidado para todos, que somos las personas más importantes de nuestra vida. La verdad es que estamos muy emocionadas de toda la gente que ha venido hoy y decir que este libro es una guía realmente. O sea, toda la guía es totalmente práctica. Ejercicios, técnicas, dinámicas fundamentales para el acompañamiento y el autocuidado, que es importantísimo y se nos olvida muchísimo también el autocuidado. Pero estamos muy contentos, ¿verdad? Ha sido emocionante la tarde. Muchas gracias a Eva, maravillosa también. Como siempre, y agradecemos además a todos nuestros patrocinadores. Agradecemos a Miwi, a Finfa, por supuesto a Natusalus, que es el centro donde hemos presentado la guía, a IFAS da Terra y a Mia Cosmetics, que tiene una línea además específica para pieles oncológicas. Así que estamos muy agradecidos a nuestros colaboradores, muy agradecidos a las personas interesadas, a los participantes, a quien lo habéis a través de YouTube, y bueno, agradecidas al cáncer también, porque es un gran maestro que nos ha indicado el camino. Medidas en los bolsillos, que cuenta todo su historia, ¿no? Después de que Marta pasa todo y sale adelante, pues ella enferma. Conozco a Silvia, porque Silvia, claro, fue el apoyo, el pilar que tuvo también Marta en esos momentos difíciles. Y juntas deciden coger su historia y decir, ¿cómo podemos aprender de todo esto que nos ha pasado, ¿no? Porque tuvisteis muchas carencias, ir sin rumbo, totalmente, las emociones que no sabíais dónde estaban, y de repente ellas deciden, oye, ¿y por qué no aprendemos de todo lo que nos ha pasado, lo profesionalizamos y enseñamos también a otras personas, ¿no? O sea, apoyar a otras personas, de todo, a vivir pues ese camino que es tan duro, pues acompañados de alguien. Y por eso forman Brule Emoción, forman Marta y Silvia, no solo apoyan, sino además forman a gente a que puedan ayudar a otras personas. Bueno, pues este es el camino que nos ha llevado aquí, así que un aplauso para ellas, ¿eh? Aparte de sacar adelante pues todos esos cursos, máster de coach oncológico, de apoyo, pues han sacado una guía práctica con conceptos, con herramientas muy fácil de usar para que sirva a los pacientes, pero también a la gente que les apoya, ¿no? En algún momento de nuestra vida tendremos o tenemos o hemos tenido contacto con alguien con cáncer cerca o un poco más lejos. Y es muy importante, como tú decías, Pello, saber cómo acompañar. Y porque a veces es que no sabemos qué decir, no nadie nos enseña, entonces hablamos desde, pues, ay, todo va a salir bien y todo va a pasar y eres una guerrera, un guerrero. Este concepto de guerra, que no sé en qué momento a alguien se le ocurrió, Celia, lo de decir que el cáncer es una guerra. Pero es importante saber escuchar, respetar los silencios, entender lo que está pasando esta persona. Y siempre decimos que a lo mejor la empatía nos cuesta un poco más, pero si nos ponemos en la situación de algún momento complicado que hayamos tenido en nuestra vida y cómo lo hemos gestionado y cómo nos hubiera gustado que nos hablaran, pues a lo mejor ahí somos un poquito más conscientes de cómo apoyar y cómo acompañar. Y esta guía, pues fue una idea, la verdad es que la primera persona que me lo dijo hace tiempo fue Teresa, con un Down en tu vida. Hace unos años me dijo, Marta, habría que hacer un libro sobre el acompañamiento oncológico y tal, con herramientas. Pero yo en ese momento no lo veía y empezamos Silvia y yo de una manera así como, pues aquí estamos. Es una cosa sencilla, pero consideramos que es una herramienta que puede ayudar
a muchas personas, a nosotros mismos y a las personas con las que estamos cerca. Sí, que equivocamos tantísimo que es tremendo. Yo recuerdo, y lo recuerdo siempre, un día, por ejemplo, que la situación era mala y le dije a Marta, déjalo, que la vida da muchas vueltas y no sabemos lo que va a pasar. Y ella me dijo, es que necesito hablarlo, necesito sacarlo, tengo que verbalizarlo. Digo, pues tienes razón. Lo que tengo que hacer yo es gestionarme ese dolor, que es el que me está impidiendo que Marta que acompañar realmente. En efecto, las palabras son muy importantes y los silencios, O sea, simplemente estar al lado. Hay algo en la guía que me ha llamado mucho la atención, que también hacéis hincapié en que la persona que acompaña tiene que autocuidarse. Y poníais un poco esa metáfora de la mascarilla del avión, ¿no? Primero póntela tú y luego pónsela al niño, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hijo que está aquí era muy chiquitín, tenía 1 año y pico menos que Guille, y al final, bueno, dejé mi familia casi para estar con ellos. Y había muchas veces que salía del Niño Jesús, carretera de La Coruña hacia casa, y siempre digo que me faltaban limpiacristales en los ojos de cómo estaba llorando. Digo, no voy a llegar a casa, agotada de noche ya, pero en efecto, hasta que es curioso porque una vez, en un momento dado, hice un clic, yo creo que fue más bien a raíz de ese momento, empecé, digo, vamos a ver, yo tengo muchos recursos, vamos a aplicármelos a mí, voy a empezar a hacerlo, y es fundamental. El autocuidado, el saber poner límites. Si yo no estoy bien, no te puedo ayudar. Entonces, necesito tiempo para mí, pero nos cuesta mucho porque la tradición es que tenemos que anteponer a todo el mundo a nosotros. Estamos acostumbrados a dar y está muy bien, pero no, hay que cuidarse. Pues sí, absolutamente de acuerdo. De hecho, bueno, aquí tenemos a 3 super tops y colaboradoras con nosotras, además, y hemos aprendido y aprendemos mucho de ellas. Pero, por ejemplo, de Esther Ramírez, que bueno, aparte de escribir el prólogo, fue profe nuestra durante nuestros inicios. Aprendimos una cosa muy curiosa que no sabíamos ninguno, y es que existían protocolos para dar malas noticias, ¿no? Cómo hacerlo. Nos quedamos impresionados porque digo, ese día no fue una clase. O sea, yo en mi experiencia personal, de verdad, tanto como mamá como paciente, escucha unas cosas que es que era, hola, o sea, recuerdo una vez cuando me diagnosticaron cáncer a mí, me recomendaron un ginecólogo-oncólogo y fuimos Enrique y yo, que está por ahí mi marido, y fuimos a la consulta y dice, siento que nos conozcamos en tan lamentables circunstancias. Y le digo, voy preparando el ataúd ya o lo dejo para mañana. Porque claro, digo, hola, o sea, no sé, nos ponemos de luto, ya voy sacando las flores, no sé, estaba palmada. Digo, no volví, claro, yo no invitaba, digo, mal negocio, señor, no, así no vamos bien. Y con Guille, bueno, pues de todo, ¿no? O sea, una vez a Guille le dijo un médico, tú tenías que estar muerto y de una muerte horrible. O sea, por favor. Entonces, sí es importante, pero no es... o sea, yo siempre pienso que la gente es buena por definición. El tema es la desinformación, no saben lo que tienen que hacer. Trabajar al otro lado es complicado, y si no tienes las herramientas de gestión emocional... Yo hace un año di una charla para oncólogos y radiooncólogos de urología, y me hizo mucha gracia porque les pregunté que cuántos de ellos, había como 200, cuántos de ellos sabían lo que era la inteligencia emocional. Levantó la mano una doctora. Yo, ese ejercicio de alguna vez que hayan estado con ellos mismos o con sus familiares enfermos, están en el otro lado, cómo se habían sentido, ¿no? Y cuando terminamos vino uno y me dice, oye, que me he dado cuenta que lo hago todo mal. Porque yo digo, hombre, todo mal, no lo haces. No, es que no sabe hacerlo, es que yo cuando alguien está mal le digo, pues ahora, señora, usted se va a paliativos y yo ya no le veo más. Pero es que no saben, entonces ese es el tema. Y bueno, yo creo que vamos cambiando un poco el paradigma con diferentes visiones. La medicina es medicina, la salud es la salud, y caben todas las saludes, todas las medicinas, y la parte psicológica, emocional, es súper importante. Llegará el día soñado que existan equipos multidisciplinares, sobre todo en España, pues sería maravilloso, que todos estaría, pues el psicólogo, el oncólogo, el médico tratante, etcétera, etcétera, todos en una, y con el paciente y el familiar, que cuando te diagnostican pasas a ser espectador de tu vida. Los protagonistas son otros y es complicado. Me voy presentando a la jefa de ginecología y patología mamaria del Hospital Porta de Hierro de Madrid. Soy una nota discordante, es verdad, lo tengo que reconocer,
Yo doy muchísima importancia a la relación médico-paciente desde el momento que el paciente entra por la puerta. Es verdad que ahí empieza una relación. La protagonista no soy yo. Yo tengo que dejar mis egos para otro momento. El protagonista es el paciente y los acompañantes. En mi caso, las pacientes, porque mis pacientes son mujeres. Lo comento en el prólogo, ¿no? Que hay una cosa que nosotros con las pacientes podemos aplicar todos los tratamientos y hay un proceso que es el proceso de curación en el que nosotros operamos, damos quimioterapias, hormonoterapias, se le da la radioterapia, pero lo importante no es la curación, lo importante es un proceso que es la sanación, en el que nosotros intervenimos muy poco. Ahí el protagonista es la paciente y todo su entorno. Entonces la paciente tiene que tomar conciencia de lo que ha pasado en el momento en el que le ha pasado, intentar ver qué es lo que le ha pasado, qué cambios puede hacer en su vida para mejorar y salir de ese proceso siendo alguien completamente diferente. Entonces, bueno, pues eso en una consulta de media hora o de un cuarto de hora, en el que a una mujer la tengo que decir que tiene un cáncer de mama, qué tipo de cáncer de mama es, cuál va a ser su tratamiento, es muy complicado, ¿no? Pero hay que sembrar una semillita de decir, yo puedo hacer esto por ti, pero es que tú puedes hacer muchísimas cosas por ti y todos los que te acompañan pueden hacer muchísimas cosas por ti. Entonces, la protagonista no soy yo, la protagonista eres tú y en tus manos está hacer muchísimo más de lo que yo puedo hacer por ti. Entra el acompañamiento. El acompañamiento, que es muy difícil aceptar ese acompañamiento dependiendo por parte del médico, ¿no? Porque a veces hacen preguntas que son muy incómodas y nos incomoda. Entonces, claro, bueno, tenemos que saber gestionar todo. Los egos nuestros, lo que creen que saben los acompañantes, que a lo mejor creen que saben mucho pero no saben tanto y lo tienes que modular de la mejor manera posible, sin que nadie se pueda ofender ni nadie se pueda enfadar. Y bueno, es un juego, es un baile. Un día fui consciente de que digo 5 palabras que cambian la vida de una mujer en el momento en el que las digo, y es: tienes un cáncer de mama. Y mi función, aparte de los tratamientos que yo hago, es intentar convencerla de que a donde llegue tiene que ser mejor de donde ha venido. Celia Ibáñez del Prado, que ha hecho el epílogo de esta guía, es doctora en psicología. Otro bicho raro como la doctora Ramírez. Es doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en psico-oncología y coordinadora en el máster en psico-oncología y cuidados paliativos de la Universidad Complutense. Decías en el epílogo, el acompañamiento es una luz que ayuda al bienestar y a la dignidad. Es un privilegio compartir con vosotras. Gracias. Nuestro camino se unió en un momento en el que Marta no lo sabe, pero era complejo para las dos. Y algo que a mí me sigue sorprendiendo es que nosotros como profesionales, ¿no? Hablaba ahora la doctora, ¿no? Y nos decía, es que el protagonista es la persona cuando los protagonistas somos nosotros con toda nuestra biografía. Y en nuestra biografía tenemos cosas muy difíciles, otras menos complicadas, pero es verdad que cuando se tuerce el camino, uno necesita profesionales que te enseñen las herramientas, que tengan las técnicas oportunas, pero también necesitamos el afecto de los demás. A veces los demás no saben cómo dárnoslo, ¿no? Y yo tengo una amiga, no tengo ni idea de esto. Pero un poco a lo que yo quería ir con vosotros es a que toda la parte del afecto es una parte compartida, ¿no? Lo decíamos el otro día en clase y decíamos, es que... Perdón, es que tenemos el fondo sur de alumnas. Y ahí también hay alumnas en ambos lados. Pero sí que es muy importante que tengamos en cuenta que esa parte de la parte emocional, la parte más afectiva, esa parte del desarrollo que uno puede hacer a través de la enfermedad o a través de ese proceso de sanación que va a empezar con la enfermedad, es una parte que compartimos todos. Algunos tenemos unas herramientas que vienen de nuestra profesión y otros tienen que tener unas herramientas que vengan dadas de, como decimos siempre, de una formación muy estructurada. Y eso sí que es importante remarcarlo,
porque a veces, y yo esto a Marta se lo digo siempre, ¿no? La buena voluntad es necesaria pero no suficiente. Y ahí es verdad que en estos campos hay pues mucho palmeo, mucho yo quiero estar ahí, ¿no? Y llama mucho la atención. Fíjate, la oncología infantil llama muchísimo la atención y mucha gente con esa buena intención se acerca al sufrimiento pero sin una formación adecuada. Entonces el daño que puede hacer a las personas que están tan vulnerables en ese momento puede ser importante y el daño que se pueden hacer ellos mismos también. Por eso este libro es tan fundamental, y no solo el libro, sino toda la trayectoria que Marta y Silvia llevan detrás, de realmente dar un contexto profesionalizante a una situación que antes teníamos al albur de esa buena voluntad que tuviera la gente. Así que muchas gracias. Linda. Yo me acuerdo que cuando leíste el libro, es una cosa de las que, porque tú has hecho unos clics en mí importantes. Me dijiste, me encantan libros, escribes la segunda parte, yo lo voy a comprar, maravilloso, o sea, genial, pero no he visto a Marta en ningún sitio, ¿no? Bajar a tierra y empezar a verme al espejo de verdad. En el primer momento que te hablé de lo que hacía, te pareció una idea maravillosa, cuando la mayoría de los psicólogos es como, o sea, estás hablando con una amiga, eso no sirve para nada, tal, ¿no? Me gustaría que ¿Qué te surgió a ti cuando viste la loca esta que te contaba lo que hacía? Tiene que dejar de ser una creencia, lo primero, es lo fundamental, es decir, todos estamos para aportar. Es verdad que el paciente oncológico, la situación de un paciente oncológico es una situación altamente compleja y cualquiera que haya tenido contacto, ¿no? Lo contabas antes, cualquiera que haya tenido contacto con cualquier persona que haya pasado por esto, lo sabe. A mí lo que me resulta extraño es que te hayas encontrado con tantas dificultades, porque esas dificultades yo creo que tienen que ver o comparten el no haberte sentado con tu paciente de verdad. Pero cuando tú te has sentado a compartir con tu paciente y has visto cuáles son sus necesidades, tú tienes claro que tú no las cubres. Yo, que he visto muchos pacientes oncológicos, muchos en final de vida, tengo clarísimo que yo de la parte emocional sola no me puedo ocupar. Y tengo clarísimo que hay necesidades que van mucho más allá de las herramientas que yo tengo. Yo me pongo una bata y tengo unas herramientas muy concretas, pero no cubren todas las necesidades de las personas. Y ahí es donde entran otras muchas cosas. Ahí entráis vosotros y entran otras muchas necesidades que tienen los pacientes ahora mismo. Entonces yo entiendo que esto tiene que dejar de ser un tema de creencias para ser un tema de aprendizaje. Integrativa, nutrición, estética y cuidados en el paciente oncológico. Ahí está. Bueno, es que no cabe todo el currículum. Este guión era... Yo siempre he abogado por un tratamiento 360 grados en el paciente oncológico, que se quedaba muy corto simplemente pues, los buenos profesionales que están en el hospital, porque cuando te dan ese horrible diagnóstico que nos contaba, ¿verdad? Pues llegas a casa, bueno, mientras estás en el hospital muy bien, pero luego llegas a casa y ¿qué? Empiezan a surgirte todas las dudas, todas las preguntas que no te has atrevido a hacer o que no se te han ocurrido en ese momento, porque son tantas, desde qué como, qué champú utilizo, puedo utilizar las mismas cremas, me voy a morir, se me caerá el pelo, puedo tomar, dicen que la kombucha puede ser buena, tomo omega 3, no, me están diciendo que la vitamina C será intravenosa, entonces ya empiezas con un lío horroroso y yo creo que pues, aquí el acompañamiento sería fundamental, pues otro tipo de médicos también, la enfermera tiene un papel importantísimo, psicólogo ni te cuento, o sea, es que hay muchísimos personajes alrededor que tienen que estar al lado del paciente oncológico. Es fundamental, pero vamos a integrar más cosas que pueden beneficiar y sobre todo hay veces que a lo mejor no curan, pero a lo mejor sanan, como decía mi compañera, y a lo mejor pues sirven para paliar los efectos secundarios que los tratamientos alopáticos nos causan. Yo fijaros que hice también medicina estética porque, bueno, dentro de mi bagaje, ¿verdad?, me dedico a los pacientes mayores. Me chifla la geriatría y estoy en geriatría, pero claro, llega un momento que hay que cuidar al cuidador. Y entonces dije, ay Dios mío, es que salgo con todo el peso y dije, por la mañana veo arrugas, por las tardes las voy a quitar. Entonces, ¿qué pasó? Pues que parte de mis pacientes empezaron a tener cánceres. Y venían porque querían seguir manteniéndose y estar guapas. ¿Por qué no se podían poner unas vitaminas? ¿Es un cáncer? No sé. O sea, ya no puedes querer sentirte guapa. O sea, y bueno, que hay muchas personas que no se pinchan nada y fenomenal. O sea, que es que eso no quiere decir que todo el mundo se tenga que poner unas vitaminas. Pero si siempre te las has puesto, ¿por qué ahora? ¿O por qué nunca te las has puesto y ya te las quieres poner? Porque quieres estar mejor, porque la piel sufre muchísimo y porque tienes muchas dudas. ¿Te puedes poner el mismo cosmético que siempre?
Pues no, nadie te lo dice. Usted coma de todo y utilice las mismas cosas que hasta ahora, no pasa nada, no se acaba el mundo, solo es un cáncer. ¿Cómo? O sea, intentar mirar estudios y ver qué podía hacer y qué no. Y curiosamente, pues como hablamos, ¿no? O sea, el universo te manda a las personas y en la misma sintonía. Justo cuando estoy yo con ese rollo, máster de la Universidad de Alcalá de Henares de Medicina Estética y Cuidados en calidad de vida para el paciente oncológico. No me lo creo. Es la primera promoción, claro. Sí. Ese conocimiento, y por eso ahora pues trato a muchas pacientes, no solamente pues, que tienen enfermedades, sino oncológicas, las pongo igual de guapas. Una de las cosas que me apasiona, desde luego, es la alimentación. Y de ello hablo yo en el curso de aquí, mis amigas. El eslogan, verse bien, sentirse bien, mejora tu pronóstico, lo mejora seguro. Cuando estaba yo con el blog del Botiquín Mágico, tenemos que hacer algo juntas, tenemos que hacer algo juntas, y eso hace pues 7, 8 años, ¿no? Yo aprendí de ti la Santa Cúrcuma, el San Brócoli, Santa Papaya. la Santa Papaya. Es una labor maravillosa. En el cuidado de la piel en pacientes oncológicos es súper importante. Entonces en la guía hablamos del autocuidado, es muy importante. Yo recuerdo una vez, estando en el hospital, pues llevaba, no sé, meses sin salir y estaba pues otras cosas. Y hubo un día que me miré al espejo y me vi pues tremendamente horrible, no sé, y me vi gorda, hinchada, desatolía en un sillón, no sé qué. Y me encontré con una persona que en teoría sabe mucho, supuestamente, de temas emocionales, ¿no? Y me dice, ¿qué tal, cómo vas? Y digo, pues la verdad es que voy mal, porque me miro al espejo y me he visto que estoy gorda, que estoy fea y tal. Y me dice, bueno, es que tú no importas. Y yo, y hoy un sentimiento de culpabilidad, digo, qué horror, he sido súper frívola, he pensado en mí, en que estoy con canas y gorda y he echado un asco y sin ducharme de 3 días, porque eso lo hacía muy a menudo, cochina. Pero cuando estás en un sillón y no tienes baño, no te dejan entrar en el baño, ducharte es complicado. Y lo conocí a Pilar, una de las cosas que me encantó es cómo transforma con sus manos las emociones del estado emocional de las personas. Una mujer que está pasando por hablo de mujer porque la mayoría de los casos son mujeres, en un proceso oncológico, que su cuerpo se transforma, que su cuerpo se mutila, que pierde pelo y todo el mundo dice, ¡ay, qué guay, estás guapísima, te queda bien el estar sin pelo! Prueba tú primero, a ver si te gusta o no, además no es voluntario, no es que me haya afeitado la cabeza porque he querido, ¿no? Nos propusiste hacer un ensayo clínico que se estaba haciendo con un gel, un líquido para las pestañas. Y decíamos, fíjate qué tontería, una cosa para las pestañas. Pues es súper importante porque si se te caen menos o creces más rápido, pues tú reconoces a esa persona en el espejo mucho mejor, ¿no? Es que a veces me decían, pero bueno, lo que estáis viendo es que aparecen las pestañas a lo mejor como 3 o 4 semanas antes. Oye, pues 3 o 4 semanas antes me parecía importantísimo. Bueno, pues ya les crecerán. Nada, pero si te han caído. Claro. Y no solamente es físicamente, sino que las pestañas son una barrera y te entra el polvo, te entra toda la luz. O sea, es incomodísimo. O sea, no solamente estábamos hablando de algo que por supuesto adorna al ojo, sino de otras cosas. Totalmente. Y también tengo que comentar que yo en el camino pues vas encontrando gente buenísima. Y cuando hice lo de calidad de vida en el paciente oncológico, me tocó, o sea, de la que me corregía, la que me ayudaba a hacer el trabajo fin de máster, una oncólogo, una radiooncólogo del Hospital Puerta de Hierro. ¡Wow! ¡Anda! Que me ayudó muchísimo, que se llama Raquel Benjoc y está allí. ¡Ah, ha venido al final! ¡Sí! Ha llegado tarde porque tenía otros residentes, pero ha venido corriendo. Y juntas con Raquel empezamos a comentar pues esas inquietudes que teníamos las dos. Ella desde el punto de vista de la radiooncología y yo desde el punto de vista de la medicina estética en el paciente oncológico y en la calidad de vida, en la alimentación. Y empezamos a hablar, tenemos que hacer algo, por lo mismo, ¿no? Ahí está. Nos juntamos y hace pues 1 año y pico formamos Mayonco. ¿Qué es Mayonco? Pues Mayonco es un sitio donde cualquier paciente oncológico puede entrar a recabar información, donde explicas y si tienes disruptores endocrinos, ¿dónde están? ¿Qué puedes comer? ¿Qué pasa cuando se te caen las uñas o te salen estrías o se te cae el pelo? ¿Qué tipo de tejidos puedes utilizar y cuáles son los mejores para los gorros? ¿Cómo irte a la playa cuando tienes una colostomía? Si existen bañadores y dónde puedes encontrarlos. Así que es súper importante. En ello también, sí, estamos ahora intentando pues hacer cosas
que nos gustaría a nosotros. Porque ¿cuántos ha pasado a lo mejor que se cae el pelo y de pronto dices, quiero un turbante, quiero un gorrito, un pañuelo? Y no hay bonitos. Yo digo, ¿pero por qué tiene que ser todo feo? De verdad, es que eso. Y entonces, bueno, ya hemos estado en mil sitios viendo unas telas de bambú, de no sé qué. Tenemos una alumna que los hace. Ah, sí, cuéntanos. Sí. Así que nada, solamente quería comentaros que si alguna está interesada en entrar en Instagram, estamos en Mayonco y allí, vamos, os contamos todo lo que podemos. Y ahora en marzo va a hacer 2 años que me llegó el diagnóstico de cáncer de mama y aunque yo ya me venía, como digo yo, un poco autotrabajada a nivel de la gestión de las emociones y todo esto, pero un diagnóstico de este tipo te rompe los cimientos y te tambalea un montón. Y bueno, he de decir que yo soy pertenezco a ese pequeño porcentaje que deseo muy fuerte que cada vez sea mayor, de especialistas médicos que sí saben cómo tratar a sus pacientes de oncología. A mí las oncólogas que me han tocado y que de hecho me siguen tratando son maravillosas. Desde el primer momento me hicieron sentir en un lugar seguro, me decían un montón de consejos, ya con la mirada y la sonrisa me transmitían una calma y una seguridad. Y es que eso me permitió tener una actitud también de confianza, de seguridad. Aunque las consultas duran poco, y yo vais a ver que soy de párrafo largo, mis oncólogas nunca me cortaban, ni las radiólogas, ni las ginecólogas, la cirujana, o sea, siempre respondían todas las preguntas. Yo era de las que en casa también me surgían muchísimas preguntas y me las iba apuntando en POSI. Entonces yo llegaba con los deberes hechos porque yo decía, tú cuéntame, pero ahora yo te voy a preguntar todo lo que pensaba en esta semana o en estos últimos 10 días desde que nos hemos visto. Y bueno, la formación con las Brulé, pues te voy a decir, es que solo puedo decir maravillas. Las voy aconsejando en todas las personas que conozco, sean pacientes de oncología o no, porque es que es una formación súper completa. Y en estas formaciones eso, había pacientes también con las que compartíamos experiencias parecidas, similares y diferencias también. Y también había personas que no eran pacientes. Entonces, yo creo que nos nutríamos mutuamente, nos retroalimentábamos. El que no era paciente pero había sido acompañante decía, claro, con lo que tú estás contando ahora entiendo mucho mejor a mi familiar. Y al revés, ¿no? La posición de paciente y de decir, es que a veces no decimos realmente cómo nos sentimos a las personas más cercanas, porque no queremos preocuparlas. Y te lo guardas o lo compartes. Pues a lo mejor es más fácil compartirlo en la consulta médica que no con tu pareja, con tu madre. Entonces, bueno, pues encontraros fue para mí otro renacer y estoy súper orgullosa y ojalá pues esta formación me permita, ya me lo está permitiendo también, el poder ayudar a otras personas, porque es una manera de, para mí, personalmente, desde mi punto de vista, darle otro significado y aunque suene duro, para mí el cáncer ha llegado para enseñarme. Es un gran maestro, aunque jorobado, por no decir pero me ha hecho el encontrar también una motivación y una ilusión. Y esto para mí ya es suficiente en algo así. Tenía un bebé de 1 año, una niña, y estaba embarazada esperando mi segundo bebé. La verdad que justo pues estábamos de vacaciones, a mí me empezaron a salir unos moratones, pero yo todo lo relativizo. Entonces yo decía, bueno, esto es del embarazo, porque bueno, me tendrán que dar alguna pastillita para la circulación porque me están empezando a salir algunos moratones. Me sangraba un poco la boca, pero yo decía, bueno, las encías con el embarazo también sangran, no pasa nada. Cansada, tenía un bebé, iba a cumplir 1 año, entonces pues bueno, todo era como el suma y sigue. Tenía revisión con mi ginecóloga a la vuelta de vacaciones y dije, pues ya le contaré todo y ya está. Pero los moratones cada vez eran más feos. Y la verdad que no fui agobiada al médico, sino que era casi por estética. Dije, a mí que me dé ya algo porque con el calor que tengo ya empezaba a tener tripa. Unos sofocos que digo, me tengo que quitar la chaqueta, pero no me atrevo a quitarme la chaqueta porque mira cómo tengo el brazo. Digo, esto no puede ser. Entonces, llamé al centro de salud y mi primer ángel de la guarda que se cruza en este camino, mi médico de cabecera, en cuanto me ve, me dice, mira, te derivo a La Paz. Y yo, perdona. Digo, pero si ni he comido ni nada, un viernes a La Paz, digo... Que no me viene bien ahora. No. Y entonces me dijo, te dejo comer, porque en realidad la glucosa me da igual, pero vete a La Paz, que te tienen que hacer una analítica y a ver, bueno, pues a ver qué. Me dejaron en La Paz, dejé a la niña con mis padres, aviso a mi marido, pues a La Paz que me voy, y en La Paz pues casi 60 días ingresada, aislada, desde que llego empiezan con muchas transfusiones, empiezan a intentar ver qué tengo. Yo igual que ha contado Rocío Eras,
Igual que has contado, he tenido la suerte de que solo puedo tener buenas palabras porque he tenido y tengo unos médicos buenísimos. Aquí encima éramos 2 pacientes en uno. Estaba mi bebé, Jaime, que es Jaimito el Milagrito, que está fenomenal, así lo conocen en La Paz. Ya tiene 1 año y 2 meses. Nació septimesino, prematuro, pero era una batalla que nos tocaba a los dos, a los médicos también, aun siendo La Paz, un hospital tan puntero y referente, no habían tenido nunca una mujer con este tipo de leucemia embarazada. Que pues, fue durísimo, ahora lo pienso y digo, ¿cómo pudimos? Pues pudimos. Y la verdad que por suerte, pues bueno, empezaron siendo todas las noticias un palo, el bebé. Es verdad que solo me cruzó con un médico, he de decir, que encima yo estaba sola, la primera noche que ingresé y no sabían qué tenía, y era la internista, que es la única que sí que yo tengo ganas de verla y ir con mi hijo. Y decirle que aquí estamos los dos, que estamos los dos bien, porque yo, como todo lo relativista, nunca pensé que iba a estar tan mal, y cuando ingresé, como estaba en maternidad, estaba en una habitación compartida, con una señora al lado, nuestra cortinita. Entonces dije, iros a dormir a casa, mi madre se quería quedar, mi marido se quería quedar, y yo, iros tú a casa y Jaime, tú con la niña, te coges a Cristinita y ya mañana nos vemos. Pues esa noche viene la internista, venían un montón de médicos y ya estaba con transfusiones, y la internista pues me empezó a hacer muchas preguntas para ver de dónde venía la alteración en la coagulación que yo tenía. Y en una de estas, bueno, me empezó a preguntar que si había estado en algún sitio exótico, y yo, como venía de vacaciones, le dije, pues está en Huelva. Y me dice, ¿es exótico? Y digo, a mí me acababan de ver los ginecólogos, me habían hecho un monitor, una ecografía, y mi hijo estaba estupendo. De hecho, nunca se dejaba ver, pero en esa ecografía, bueno, la cara perfecta. Digo, mira, mi niño. Me dicen que todo fenomenal, y fue la internista la que me dijo, ¿embarazada de cuánto? Y le digo, pues es la semana 24, y me dice, ¿hace así? Y digo, ¿qué? Y le digo, si me han dicho que el niño está estupendo. Y me dice, bueno, vamos a ser realistas. Es probable que esto no salga adelante. Y digo, ¿en qué? Joder. Digo, para mí, encima yo sola, con la señora de la habitación, digo, adelante, que se me acaba de ver un ginecólogo, y mira a mi hijo, yo con la ecografía que me la dieron y enseñándose. Me dice, tú ahora mismo un parto, por cómo estás, con las plaquetas y el nivel que tienes, no sobrevives. Y le digo, pues hágame una cesárea. Le digo, yo, la tranquilidad de estar aquí con una unidad de neonatos buenísima, ¿qué me va a decir a mí mi hijo? Vamos, pues me dijo eso. Y yo sola, no me atreví a contárselo ni a mi madre ni a mi marido. Yo de nunca, y dije, algo tengo, y serio. Porque dije, hágame una cesárea. Y me dijo, eso es peor, que todavía hay más sangrado. Y dije, digo, Dios mío. El mismo fin de semana que yo al principio le decía a mi marido, qué faena ingresar un viernes. Si el laboratorio el sábado igual no me hace ni caso nadie, el lunes me darán igual el alta, o el martes como tarde. Pues nada, fue cambio de planta, de maternidad a oncología. Llevaron a nuestra habitación, que yo decía que estaba en un resort, en mi suite, porque era muy chiquitita, pero yo tenía el privilegio de tener una habitación individual, que ahí tenemos a muchísimos pacientes que están ingresados mucho tiempo y acompañados con sus quimios, con sus tratamientos, que cuando no tienes náuseas necesitas un seguril para ir al baño porque estás con hinchazón. Cuando no, entonces yo decía, yo estoy en mi resort, tengo mi suite, me llevaron un monitor, y las matronas y los ginecólogos todos los días me hacían un monitor, subían. Empecé con un tratamiento, pues lo que os digo, nunca había habido un paciente así, entonces yo prioricé la vida de mi hijo, dije, para mí era lo más importante, entonces que el tratamiento que me pusiesen, que fuese algo que permitiese que el niño creciese lo máximo posible para intentar alargar el embarazo. Me dijeron que llegara a la semana 32 sería milagroso, que contase con que iba a ser antes, porque el tratamiento que me iban a poner igual a mí no me ayudaba a todo lo que necesitaba, o bien al niño le perjudicaba, dejaba de crecer y demás. Pues pasaron los días, semana 32, y digo, déjame hasta la 40 que llegamos. pues no, a la 32 ya me provocaron el parto, pudo nacer el niño, encima parto natural también, que era otra cosa que querían evitar, la cesárea, pues por la recuperación y todo, porque luego ya a mí me tocaba pasar una quimio ya más fuerte, y esa no iba a ser compatible con el embarazo. Pero el niño pues nació, está estupendo, está fenomenal ya en su guardería. Mi hija también, que yo ahí al final, yo me quedé sola con mi marido, porque mi madre, a mí solo me dejaban estar con un acompañante. Como mi hija iba a guardería y yo quería que siguiese en la guardería porque acababa de empezar, pero estaba encantada, pues claro, yo como tenía las defensas y todo, tener a una niña en guardería, impensable. El que contactasen conmigo, me podían contagiar, mi habitación estaba blindada, y yo al principio aislada durante una semana, casi 10 días, sin poder salir ni del cuartito en el que me llevaron allí. Entonces, yo no quería quitar a la niña de la guardia, pues mi madre le dijo a mi marido que
que quería. Por nuestra hija, pues a casa de mis padres, entre mis padres y mis suegros, que tengo la suerte de que nuestras familias, las dos son de aquí y estamos muy arropados. Y nos cambió la vida, pero quería daros las gracias, porque yo estoy aquí por Pello, que es el que me ha animado también a venir, que es el que conozco, os acabo de conocer y qué regalo de tarde conoceros a todos. Desde que me lo diagnosticaron siempre decía, ¿para qué, no? ¿Para qué me pasa esto? Porque luego me pasaba en el hospital de día durante todo un año. He tenido muchísima suerte. Mi tipo de leucemia es el que empieza siendo más agresivo, pero luego no necesita un trasplante de médula. He tenido un tratamiento pues, de 10 meses. Mis quimios eran de lunes a viernes, 3 horitas y pico en el hospital de día durante un mes y 4 semanas de descanso. Y he podido conocer a tanta gente, el vivirlo también tan de cerca, que yo siempre he estado también muy optimista, muy positiva. También soy creyente, que me ha ayudado mucho, que eso, pues bueno, es algo que yo también lo pongo en valor. Desde que me ingresaron, crearon también un grupo, una cadena de oraciones por Cristina y su bebé. Y bueno, pues es algo que me ha arropado tanto que yo decía, mira, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estas cosas pasan y no sirve el preguntarme por qué. Decía, estoy en embarazo, pero no sé. A mí fue terrible que me pasase embarazada porque sufrí mucho por mi hijo, pero es el que me dio tanta fuerza para poder llevarlo también. Entonces era como, no quiero estar embarazada con esto, pero a la vez yo decía, menos mal que estoy embarazada porque no pienso en lo que tengo. Luego ya cuando nació fue cuando más me costó enfrentarme a todo. Y es verdad que yo llevaba mucho tiempo diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues es que ahora os estoy conociendo y digo, qué ganas de aprender y poder ayudar a la gente que de verdad lo necesite y bueno, pues eso, que gracias, enhorabuena y nada. Gracias a ti. Que hacéis una labor maravillosa, que a mí me hubiese encantado tener ahí ese apoyo. O sea, a mí en ningún momento me dieron cita para un psicólogo. O sea, yo creo, como muy bien ha dicho Ángela, que debería ser algo obligatorio. O sea, que yo creo que todavía falta mucha humanización en los hospitales. Bueno, ya va a hacer 3 años, ahora en marzo, que me diagnosticaron un linfoma en estadio 4 con metástasis en el pulmón. Y es verdad que al principio pues me dieron un poco mal pronóstico. No sabía muy bien lo que era, porque claro, no sabía si era un cáncer de pulmón aparte del linfoma, pero siendo tan joven, pues era un poco raro. Pero yo, mi oncóloga, estoy súper agradecida, pero es verdad que yo el primer día que entré en la quimio, la enfermera que me tocó fue un poco desagradable y claro, cuando te acaban de decir esto, o sea, yo no sabía que iba a tener que estar 6 horas sola. Y siendo una niña, porque eras una niña. Que no iba a poder estar con mi madre, claro, mi madre, fuimos a la puerta, no, que solo puede entrar ella, que tú te quedas aquí, y era como, pero que tienes que estar 6 horas, porque claro, a mí es que me dijeron, fui a la cita de la hematóloga y me dijo, mañana empieza la quimio, porque está súper extendido, hay que empezar ya. Que yo iba con el pensamiento de no, por favor, vamos a hacerlo en 15 días que termino los exámenes. Que tengo examen el lunes, me acuerdo. En la consulta, diciendo que claro, habían tardado un mes entre las pruebas y todo, digo, bueno, pues me da la cita para el mes que viene para dármela. Claro, cuando me dijo, mañana empezamos, era como... que no me ha dado tiempo a cortarme el pelo porque... Como decía Cristian, es que no me viene bien ahora. Claro, yo lo tenía súper largo y digo, yo me lo quiero cortar para poder donarlo, que no me da tiempo, que es mañana. Así que bueno, yo creo que de verdad que os quería dar las gracias por eso. Porque gracias a ti, Zaira, de verdad. Las primeras sesiones sí que fueron un poco mejores, pero luego ya a medida que el tratamiento pues se iba acumulando y eso, es verdad que sí que me encontraba peor, empecé a volver, tal, y claro, no tenía nadie. ¿Cómo voy a irme corriendo al baño, que solo hay un baño para toda la sala, con todos los cables, yo les llamaba, que tenía enchufados por todos lados? Era un poco complicado, entonces me di cuenta, y siendo tan joven, de que hacía falta mucho acompañamiento. O sea, al final mis propios amigos no sabían cómo gestionar las emociones. Al final es algo que no nos gusta vernos mal. Entonces era como si
no lo veo, no está pasando. Y tomé la decisión de que esto tenía que cambiar y cuando me recuperé dije, ya está, o sea, la carrera que estoy haciendo no me lleva a ningún sitio, me cambio de carrera para poder investigar esto en un futuro. Perdón, que dejó una ingeniería por otra mucho más complicada. O sea, y claro, en la universidad cuando tomé la decisión fue como súper dura la decisión porque dije, jope, es que los 2 años, que es que no he dejado de estudiar ni con la quimio, o sea, que yo iba a la universidad, que había días que le devolví a mi padre el coche y ay, lo siento. Pero claro, yo quería ir porque era como una forma de sentirme pues viva y que podía seguir haciendo cosas que antes hacía. Es verdad que no podía ir todos los días, había semanas pues que no podía ir, pero en cuanto me encontraba un poco mejor, pues iba. Y digo, jope, todo el esfuerzo que he hecho ahora me voy a cambiar, que voy a tener que hacer más años. Realmente quiero es investigar esto, encontrar quimios menos agresivas, porque al final tienen un montón de efectos secundarios. Otra cosa que nadie te cuenta es como, estoy con la quimio, sé que voy a estar mal, pero después yo decía, bueno, vale, hoy termino la quimio, la semana que viene vuelvo a la universidad, genial, porque tengo los exámenes, voy a poderlos hacer enteros, y era como, nadie me cuenta qué va a pasar después, y es que yo creo que es cuando con gente que ha pasado por lo mismo, cuando hablamos, cuando más solos nos encontramos y cuando peor nos encontramos, porque es como que en nuestra cabeza no está el nos vamos a sentir mal. Entonces yo creo que ahí también el acompañamiento es súper importante y me llamaron en la universidad para dar una charla sobre el cáncer y estaba allí Marta. Marta me dijo, estaría genial que hicieses el curso. Bueno, pues la vida es maravillosa y me han dado la oportunidad de poder hacer el curso para así pues poder ayudar más en el proyecto y todo. Así que muchísimas gracias. Linda, a ti. Hay que decir, bueno, gracias a los que habéis estado siempre a nuestro lado o a mi lado durante todo el proceso de enfermedad de mi hijo y a mí dar las gracias a aquel señor que está ahí al fondo con gafas, a mi marido, a mi hijo y a mi hermana, a las dos, que también está el otro por ahí. Y doy las gracias a los angelitos que están en el cielo, que aunque os parezca raro, yo todas las noches les doy las buenas noches, todas las noches, y hablo con ellos, porque son mi motor y han pasado cosas. Si habéis estado alguna vez en oncología pediátrica, pasan cosas muy mágicas. Bueno, en general en oncología pasa, pero en pediatría pasan cosas muy mágicas. Y voy a cerrar con la frase que es de mi libro y para mí es un lema que no sabemos cómo será el final del camino, pero sí podemos elegir cómo caminar. Así que muchísimas gracias. Cada día con nuestras alumnas, con las personas que conocemos, que nos llegáis tanto al alma, que es clarísimo que el acompañamiento es un camino de amor. Y lo demuestráis todas vosotras. Muchísimas gracias por estar aquí.